El hemiciclo estaba en ebullición. El aire denso, cargado de murmullos, de resoplidos y miradas cruzadas. Aquella mañana, todo el mundo sabía que iba a haber fuego. Gabriel Rufián había pedido la palabra y cuando Rufián habla, el ambiente cambia. Los periodistas se preparan, los diputados se tensan, los asesores se agitan en sus butacas. Porque nadie controla mejor los silencios, las pausas y las estocadas que él. Y esa mañana, la sesión del Congreso no era una más. Venía marcada por el debate de vivienda, la crisis social que desangra a miles de jóvenes y el pulso político con los gobiernos autonómicos que han decidido mirar hacia otro lado mientras la gente no puede pagar un techo. El foco estaba en él, pero también en su objetivo. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, invitado a la sesión como parte de la Comisión de Vivienda. Y, como suele ocurrir, Mazón llegó con el guión preparado. Hablar de gestión, de competencia autonómica, de modelo de éxito. Lo que no esperaba era que Rufián destrozara ese guión palabra a palabra. La voz del diputado de ERC empezó calmada, casi serena, pero con ese filo que anuncia tormenta. Presidente Mazón, usted habla de vivienda como si fuera un bien de lujo, como si tener un techo fuera una aspiración y no un derecho. Habla de gestión, pero no de justicia. Habla de ladrillos, pero no de vidas. El murmullo del hemiciclo se apagó. Rufián levantó la mirada, clavando los ojos en los diputados del PP y de Vox, que ya comenzaban a removerse en sus asientos. ¿Sabe cuántos jóvenes en Valencia viven con sus padres porque no pueden pagar un alquiler? ¿Sabe cuántos duermen en sofás, en habitaciones alquiladas, en pisos compartidos de 6? Habla usted de libertad económica, pero se olvida de la libertad más básica, la de tener una puerta que cerrar por la noche sin miedo a que te echen. El tono subió, y con él, la tensión. Mazón intentaba mantener el gesto, pero cada frase de Rufián era un golpe de precisión quirúrgica. Ustedes hablan de mercado, de oferta y demanda, de inversores, pero no de personas. Porque para ustedes, la vivienda no es un derecho, es un negocio. Las cámaras captaron el momento exacto en que Rufián se inclinó ligeramente sobre el atril, con esa calma controlada que suele preceder a sus ataques más demoledores. Y le diré más, señor Mazón. Ustedes se hacen fotos inaugurando promociones de lujo, pero no pisan un desahucio. No van a las colas de Cáritas. No escuchan a los jóvenes que trabajan 12 horas y no pueden pagar un alquiler. Los murmullos crecieron. La bancada popular se removía, algunos lanzaban sonrisas de superioridad, otros bajaban la mirada. Pero Rufián no se detuvo. Esta mañana he leído en un titular que Esther Expósito, una actriz de éxito, decía que ni ella podría comprarse un piso en Madrid. Y pensé, si ni siquiera alguien con su nivel de ingresos puede hacerlo, ¿qué queda para la gente normal? Para los chavales que cobran 1.000 euros y pagan 800 de alquiler. Para las familias que viven con miedo a la próxima subida del Euribor. El nombre de Esther Expósito, inesperado en medio del debate político, recorrió el hemiciclo como una chispa. Algunos se rieron, otros se quedaron mudos. Pero Rufián lo usó con precisión. Ella lo dijo sin darse cuenta. El problema no es solo económico, es cultural. Hemos asumido que vivir de alquiler precario, sin estabilidad, sin futuro, es normal. Que ser joven es vivir permanentemente al borde del abismo. Y ustedes lo llaman libertad. A partir de ese momento, el tono del discurso cambió. Ya no era solo una crítica política, era un alegato generacional. ¿Sabe qué diferencia hay entre su modelo y el nuestro? Que ustedes gobiernan para los propietarios, y nosotros queremos gobernar para los que no tienen nada. Ustedes creen que el mercado resolverá la desigualdad. Nosotros sabemos que el mercado la crea. Y si el Estado no interviene, no habrá ni libertad ni igualdad. Solo especulación y miedo. Los aplausos comenzaron desde las bancadas de izquierda. Algunos diputados del PSOE asintieron con gesto serio, y en la grada, un grupo de jóvenes activistas de vivienda se levantó discretamente. Rufián respiró hondo. Hizo una pausa larga, el tipo de silencio que no es vacío, sino espera. Señor Mazón, le hablaré claro. No hay regeneración política posible si seguimos permitiendo que haya gente durmiendo en la calle mientras se acumulan pisos vacíos. No hay patriotismo posible si no defendemos el derecho a vivir con dignidad. Ustedes dicen amar España, pero ¿a qué España aman?
¿A la de los fondos buitre o a la de los trabajadores? El impacto fue inmediato. Mazón intentó responder, habló de inversión, de libertad económica, de atracción de capital extranjero. Pero sonaba vacío. Porque el discurso de Rufián no iba solo contra él, iba contra todo un sistema. Un sistema que convierte la vivienda en un privilegio, la precariedad en rutina y la desigualdad en estadística. Mientras tanto, en las redes, el vídeo del alegato se propagaba como fuego. Los jóvenes lo compartían con mensajes de apoyo, con etiquetas como almohadilla Rufián presidente y almohadilla derecho a vivir. Hasta Esther Expósito, al ver su nombre en los titulares, publicó una historia con una frase: «Quizás tener casa no debería ser un lujo». Esa simple frase multiplicó el eco. Y así, sin buscarlo, el discurso se transformó en algo mucho más grande que un enfrentamiento parlamentario. Era un grito colectivo. Un espejo en el que una generación entera se veía reflejada, la de los que han hecho todo bien, estudiar, trabajar, esforzarse, y aún así no pueden pagar un techo. Y en ese espejo, las palabras de Rufián resonaban como una verdad incómoda. El problema no es la falta de casas. Es la falta de vergüenza. El hemiciclo quedó en silencio. No el silencio protocolario de los debates, sino ese silencio denso que deja el eco de lo irrebatible. Y ahí, en ese momento, Mazón bajó la mirada. Porque sabía que, por mucho que intentara responder con tecnicismos, el golpe ya estaba dado. Rufián no había hecho un discurso más. Había encendido una revuelta moral. Una de esas que empiezan en el Parlamento pero terminan en la calle, en los barrios, en las conversaciones entre padres e hijos. Y a veces, una revuelta no necesita gritos ni pancartas, basta una verdad dicha en voz alta. Los pasillos del Congreso eran un hervidero. Asesores, periodistas y diputados comentaban en voz baja lo ocurrido, como si todos fueran conscientes de haber presenciado algo que trascendía la rutina política. Algunos lo llamaban show, otros lección de realidad. Pero lo cierto es que, tras aquel alegato, algo había cambiado. No solo en la percepción pública de Gabriel Rufián sino en la conversación nacional sobre la vivienda. Por primera vez en mucho tiempo, un discurso parlamentario lograba saltar la barrera del hemiciclo y encender una conversación real en la calle. Las redes ardían. Fragmentos del discurso se compartían una y otra vez. Había quienes aplaudían el coraje, quienes destacaban la frase de «el problema no es la falta de casas, es la falta de vergüenza», y quienes lo convertían en un eslogan. Los periodistas más jóvenes, hastiados del discurso oficial, empezaban a reconocer públicamente que el tema de la vivienda era, en efecto, el gran agujero negro de la política española. En las redacciones de los periódicos más conservadores, sin embargo, se activaba la maquinaria, columnas acusando a Rufián de demagogia, tertulianos hablando de ataques a la iniciativa privada, e incluso algún analista, con la seriedad impostada de quien nunca ha tenido que compartir piso, diciendo que el problema de los jóvenes es que quieren vivir en el centro. Pero el discurso ya no podía deshacerse. En los vídeos más virales se veía a Rufián de pie, con el rostro sereno y la voz templada, enumerando los precios medios del alquiler, citando cifras de desahucios, mostrando gráficas que el propio gobierno había intentado suavizar. Hablaba de realidades concretas, de la trabajadora que cobra 1.200 euros y paga 900 por una habitación, del estudiante que encadena contratos temporales sin poder emanciparse, del anciano que vive en un piso de renta antigua mientras su barrio se gentrifica. No era teoría, era un espejo del país. Lo más llamativo fue que la reacción de Carlos Mazón lo empeoró todo. Su respuesta, plagada de tecnicismos y frases de manual, sonaba hueca frente al alegato moral de Rufián. Cuando intentó justificar la liberalización del suelo y la colaboración público-privada, el hemiciclo parecía desconectado. Los gestos lo decían todo, los diputados de izquierda cruzaban los brazos, los de la derecha evitaban la mirada. En un momento, Mazón se aferró a una frase desafortunada. El mercado siempre se regula solo. La bancada progresista estalló en murmullos, y Rufián, sin levantar la voz, lanzó una réplica que se clavó como un dardo. Claro que se regula solo, señor Mazón. Se regula solo para los ricos. En ese instante, la cámara captó algo que pocos notaron al principio. Una sonrisa leve, apenas visible, en el rostro de una joven asesora que seguía el debate desde la grada.
Más tarde, ese fotograma se haría viral como símbolo del momento. Era la sonrisa de quien ve por fin como alguien dice lo que todos piensan. Mientras tanto, fuera del Congreso, la repercusión crecía. En las plataformas de streaming y redes sociales, influencers, actores y músicos compartían el fragmento del discurso en el que Rufián mencionaba a **Esther Expósito ***. Lo hacían no como anécdota, sino como declaración generacional. Hasta los famosos reconocen que no pueden comprarse una casa, decían los comentarios. Lo que parecía una referencia ligera se convirtió en un punto de conexión cultural, el contraste entre la imagen de éxito que vende el sistema y la precariedad real que sufre incluso quien triunfa dentro de él. En cuestión de horas, el alegato traspasó fronteras. Medios internacionales como *El País América *Le Monde Diplomatique y *The Guardian recogieron fragmentos del discurso bajo titulares como *Rufián denuncia el nuevo feudalismo urbano en España *. Analistas de izquierda en Latinoamérica lo comparaban con los discursos históricos de Allende o con los alegatos de Bernie Sanders sobre vivienda en EU. Era exagerado, pero el impacto simbólico era innegable. El equipo de comunicación de Mazón intentó reaccionar. Emitieron notas de prensa, organizaron entrevistas donde el presidente valenciano se mostraba sorprendido por el tono agresivo del diputado catalán. Pero los titulares no hablaban de su réplica. Hablaban de Rufián. Del discurso que puso patas arriba el Congreso. De la ovación que siguió a su cierre. De las lágrimas discretas de una diputada joven de Compromís que, al escuchar la frase sobre los desahucios, bajó la cabeza y susurró: «Es que tiene razón». Los días siguientes fueron un torbellino mediático. En las tertulias progresistas se analizaba cada palabra, cada pausa, cada gesto. Algunos politólogos lo calificaban como un punto de inflexión en la narrativa de la izquierda española, el momento en que se recuperó la emoción política, el vínculo con la calle. Porque en la política actual, donde todo se mide en sondeos y titulares, hacía falta alguien que hablara desde las tripas. Y eso fue lo que hizo Rufián. Su discurso no apelaba a la estrategia, apelaba a la dignidad. Era la voz del hijo de trabajadores que no olvidó de dónde venía. La voz de quien entiende que hablar de vivienda es hablar de justicia social, de identidad, de futuro. Porque un país donde los jóvenes no pueden independizarse, donde los ancianos son expulsados de sus barrios y donde los bancos acumulan viviendas vacías, no es un país libre, es un país secuestrado. Y quizás por eso, en un momento inesperado, el vídeo llegó hasta *Esther Expósito la actriz que había sido citada sin saberlo como símbolo. En un gesto que sorprendió incluso a los más escépticos, publicó un tuit sencillo pero potente. Ojalá tener una casa no fuera un privilegio. Gracias por recordarlo. Esa frase, compartida millones de veces, cerró el círculo. Lo que empezó como una intervención parlamentaria se había convertido en una conversación transversal que atravesaba la política, la cultura y la calle. Los jóvenes empezaron a organizar debates sobre vivienda, a compartir testimonios, a crear campañas digitales con el hashtag *vivir no es un lujo *. En un país saturado de ruido, de polarización y cinismo, Rufián había conseguido algo que pocos logran: hablar con verdad y que la gente lo escuchara. Porque cuando alguien dice la verdad sin miedo, el poder se tambalea, pero la esperanza se levanta. Y así, mientras Mazón se refugiaba en comunicados y los suyos hablaban de populismo, el eco del discurso seguía creciendo. No era el eco de una bronca más. Era el eco de una generación diciendo basta. En los días siguientes, lo que había empezado como una escena parlamentaria se transformó en un fenómeno social. Las calles comenzaron a llenarse de conversaciones sobre vivienda, no en clave de mercado, sino en clave de derecho. En los bares, en los grupos de WhatsApp, en las sobremesas, la gente repetía frases de Rufián como si fueran mantras cotidianos. El problema no es la falta de casas, es la falta de vergüenza. O aquella otra, menos citada pero igual de poderosa: ustedes no gobiernan, ustedes alquilan el país al mejor postor. Las encuestas de percepción política lo reflejaron enseguida. En apenas una semana, la vivienda volvió a situarse como la principal preocupación social, por encima incluso del desempleo. Y los expertos lo tenían claro:
La intervención de Rufián había reactivado un debate dormido, un tema incómodo que el poder llevaba demasiado tiempo evitando. En el **Palau de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón recibía informes de sus asesores. Todos decían lo mismo: la imagen pública del presidente se había visto dañada. Sus intentos de contrarrestar el discurso con tecnicismos habían fracasado. La prensa regional, tradicionalmente amable con su gestión, se vio obligada a publicar titulares en los que se hablaba de la crisis de la vivienda que desborda al Consell. En las redes, memes y vídeos recortaban su cara justo en el momento en que Rufián le espetaba la frase fatal. El golpe había sido tan simbólico como mediático. Y sin embargo, la verdadera batalla se libraba fuera del Congreso. En los barrios, los colectivos por la vivienda retomaban la iniciativa. Se organizaban asambleas, se creaban campañas bajo el lema **almohadilla nadie sin casa **, y, por primera vez, la generación más joven, esa que muchos tildan de apática, empezaba a movilizarse con rabia y lucidez. Rufián se había convertido, sin pretenderlo, en un altavoz. No en un líder mesiánico, sino en un catalizador. En el tipo de político que dice lo que la calle siente pero no puede gritar. Los programas de debate se saturaron. En algunos, tertulianos de la derecha trataban de ridiculizarlo, acusándolo de populista, de teatral. Pero cada intento de deslegitimarlo reforzaba su mensaje. Porque la gente entendía que cuando los poderosos se burlan de una causa, es porque esa causa les incomoda. En otros programas, analistas más independientes empezaban a comparar su discurso con los de los viejos oradores republicanos, aquellos que hablaban desde la moral, no desde el cálculo. Mientras tanto, Esther Expósito seguía generando titulares. La actriz, que había quedado atrapada en el debate casi por accidente, se convirtió en símbolo involuntario de una generación sin techo. En una entrevista con una revista cultural, habló del tema con una claridad que sorprendió a muchos. Yo tengo trabajo, tengo suerte, y aún así no puedo permitirme comprar una casa. ¿Cómo no va a estar harta la gente? No es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de sistema. Sus palabras cerraron el círculo mediático. Lo que Rufián había usado como ejemplo se había transformado en un altavoz cultural. De pronto, artistas, músicos, actores y creadores comenzaron a hablar del tema. Algunos compartieron sus propias experiencias de precariedad. Otros criticaron la especulación. Incluso desde dentro del sector inmobiliario, voces aisladas reconocieron lo evidente, que el modelo había llegado a su límite. En paralelo, Rufián seguía en su línea. No buscaba protagonismo. No daba entrevistas sensacionalistas. Volvía a los barrios, a los colectivos, a las radios locales, donde hablaba de lo mismo, de la necesidad de una ley de vivienda real, de frenar los fondos buitre, de regular los precios. Su discurso se transformó en una especie de campaña pedagógica. Hablaba con calma, con datos, pero también con alma. Y ese equilibrio entre razón y emoción era lo que más desconcertaba a sus adversarios. Porque lo que la derecha no entendía es que aquel discurso no era solo político, era emocional. Era una apelación a la dignidad. A la idea de que un país que permite que los jóvenes vivan eternamente endeudados, que las familias sean expulsadas de sus barrios y que la especulación determine quién puede o no tener un techo, ha perdido su sentido de comunidad. En Moncloa el gobierno tomó nota. Algunos asesores de Pedro Sánchez admitieron en privado que Rufián había hecho lo que ellos no se habían atrevido: poner la vivienda en el centro de la agenda moral del país. En los días siguientes, se aceleraron los trabajos sobre el reglamento de la nueva ley de vivienda. Se filtró a la prensa que se estudiarían nuevas medidas para limitar el precio del alquiler en zonas tensionadas. Y aunque no lo dijeran públicamente, todos sabían que el impulso había llegado desde ese discurso. La escena se repetía una y otra vez en los telediarios, en los programas de análisis, en los resúmenes políticos de la semana. Mazón, con gesto tenso. Rufián, sereno, mirando al frente. La frase, el problema no es la falta de casas, es la falta de vergüenza. Y el silencio posterior, ese silencio cargado de verdad que ningún eslogan puede tapar.
Lo más interesante, sin embargo, no fue el efecto político, sino el cultural. El alegato de Rufián reactivó una conversación sobre los valores. Sobre qué entendemos por éxito, por propiedad, por estabilidad. De repente, la idea de que tener una casa era un derecho, y no un privilegio, se volvió tema de conversación nacional. Y eso, en un país donde la prensa suele moldear los temas a conveniencia, era casi revolucionario. Las semanas pasaban y el eco no se apagaba. En los institutos, los profesores de economía lo usaban como punto de partida para hablar de desigualdad. En las universidades, se analizaba como ejemplo de discurso político eficaz. Y en los barrios obreros, los carteles con frases de Rufián empezaban a aparecer en las paredes. Una mezcla entre grafiti y consigna: casa, no privilegio. Vergüenza, no mercado. Sin techo, sin futuro. Aquel discurso había trascendido la política. Era, sin proponérselo, el retrato de una generación estafada, una generación que empieza a decir basta. Y lo que había empezado como una sesión parlamentaria rutinaria se había convertido en un punto de inflexión moral. Porque a veces un país cambia no por una ley, sino por una verdad dicha en voz alta. Y esa verdad, pronunciada con la calma de quien no necesita gritar para que le escuchen, seguía resonando, días después, como una campana imposible de apagar. A medida que pasaban las semanas, el eco del discurso de Rufián se transformó en un movimiento subterráneo que crecía día tras día. No era un movimiento organizado ni tenía siglas. Era una corriente de fondo, invisible pero poderosa, que unía a miles de personas que sentían lo mismo, que algo se había roto en el contrato social y que la política, por fin, lo estaba diciendo en voz alta. En los barrios obreros de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, de Bilbao, comenzaron a organizarse encuentros ciudadanos bajo lemas como *** vivir no es un lujo *** o *** el techo es un derecho ***. Jóvenes, jubilados, familias monoparentales, todos coincidían en lo mismo: la vivienda no puede seguir siendo un privilegio. En algunas ciudades, incluso, se escuchaban ecos del viejo 15M, pero con un tono distinto, más maduro, más consciente de la necesidad de transformar la rabia en política concreta. El nombre de Gabriel Rufián se convirtió en sinónimo de resistencia y lucidez. Y lo más curioso era que él no buscaba protagonismo. En sus entrevistas posteriores, insistía en que lo importante no era su discurso, sino el tema que había conseguido poner en el centro. Si dentro de unos meses se habla más de vivienda que de titulares vacíos, entonces habrá merecido la pena, decía. Su tono, tranquilo y sin épica, contrastaba con la intensidad de lo que había generado. Pero esa era precisamente su fuerza. No hablaba como un héroe, sino como un ciudadano que conoce la dureza de pagar un alquiler a fin de mes. En el otro extremo, la reacción de Carlos Mazón y del bloque conservador se fue diluyendo en un mar de contradicciones. Al principio intentaron desacreditarlo, acusándolo de populismo barato, pero pronto se dieron cuenta de que el mensaje había calado demasiado profundo. El intento de contraataque mediático se volvió en su contra. Cada tertulia en la que se ridiculizaba el discurso de Rufián se convertía en un escaparate de la desconexión entre la clase política tradicional y la realidad de la calle. Los medios progresistas, por su parte, aprovecharon el momento para abrir debates que llevaban años pospuestos. Se habló de fondos buitre de banca pública de alquiler social de cómo los gobiernos autonómicos del PP habían permitido la venta masiva de vivienda pública a fondos extranjeros. Documentales, especiales, programas de investigación comenzaron a sacar a la luz historias que, durante demasiado tiempo, habían quedado relegadas a los márgenes. Y mientras tanto, en redes sociales, el fenómeno se desbordaba. El hashtag *vivir no es un lujo se mantenía en tendencia constante durante semanas. Jóvenes compartían fotos de sus pisos diminutos, de habitaciones compartidas, de contratos abusivos. No lo hacían con victimismo, sino con una mezcla de humor negro y dignidad. Era una forma de decir: estamos hartos, pero no derrotados. Un grupo de estudiantes universitarios lanzó una campaña digital que se viralizó:
una serie de vídeos cortos con el título **Mi casa no existe**, donde narraban su experiencia intentando emanciparse. En uno de ellos, una joven decía: «Trabajo en un bar y estudio Derecho. Gasto el 70% de mi sueldo en un cuarto sin ventana. No quiero subvenciones, quiero justicia». Esa frase recorrió Twitter, TikTok, Instagram y terminó citada por Rufián en una entrevista. «Esa chica es España. No los que compran pisos para especular». Y, como si el destino jugara con la ironía, Esther Expósito volvió a aparecer en escena. Invitada a un programa de televisión sobre jóvenes y vivienda, habló con naturalidad sobre cómo se había sentido al escuchar su nombre en el Congreso. «Me sorprendió, claro, pero me pareció importante. Si mi caso sirve para poner el foco en el problema, bienvenido sea. Porque no soy una excepción, soy parte de una generación que trabaja y no llega». Esa frase cerró el debate con aplausos. La cultura popular se había unido, aunque fuera por un instante, con la política real. En ese clima, los partidos empezaron a moverse. En el PSOE, algunos estrategas reconocían que el discurso de Rufián había empujado el tablero. Sumar, por su parte, se alineó con él, pidiendo medidas urgentes y proponiendo una ley que prohibiera la venta de vivienda pública a fondos de inversión. Incluso dentro del PP, voces internas comenzaban a admitir que la crisis de vivienda se estaba convirtiendo en una amenaza política. El tema unía a la ciudadanía más allá de ideologías. Pero, como ocurre con toda ola social, la reacción del poder no tardó en llegar. Las patronales inmobiliarias lanzaron informes alertando sobre el riesgo de intervenir el mercado. Los grandes periódicos empezaron a publicar artículos defendiendo la libertad del propietario. Y algunos analistas trataron de enfriar el debate, argumentando que el mercado se ajustará solo. Sin embargo, el mensaje ya no calaba. La gente había aprendido a identificar la manipulación. Mientras tanto, en una sesión posterior del Congreso, Rufián volvió a intervenir. Esta vez sin nombres propios, sin alusiones mediáticas, pero con la misma fuerza. Decir que la vivienda se resuelve dejando actuar al mercado es como decir que el hambre se resuelve dejando actuar a los supermercados, dijo con calma, y el hemiciclo estalló en murmullos. Era otra frase que terminaría en camisetas, en pancartas, en memes. Porque cuando un político logra traducir un problema complejo en una verdad sencilla, la política vuelve a ser del pueblo. Las semanas pasaron, pero el eco no se apagó. En los informativos ya no podían evitar hablar del tema. Los periodistas, presionados por la audiencia, empezaron a hacer preguntas incómodas a los dirigentes conservadores. Y Mazón, que había pasado de protagonista a símbolo del inmovilismo, vio cómo su popularidad caía. En los bares se escuchaba cada vez más una frase: «¿Has visto el discurso de Rufián?». Y lo decían con una mezcla de asombro y alivio, como quien descubre que no está solo. Lo que pocos imaginaban era que aquella ola no se detendría ahí. En cuestión de meses, los colectivos ciudadanos organizarían una gran manifestación nacional por el derecho a la vivienda, una de las más multitudinarias de los últimos años. En la cabecera, entre pancartas que decían **sin casa no hay libertad**, marchaban familias, estudiantes, jubilados y también rostros conocidos del mundo de la cultura, entre ellos, la propia Esther Expósito. Ese día, Madrid se llenó de gritos, pero no de ira. Era una protesta cargada de esperanza, una afirmación colectiva de dignidad. Y aunque Rufián no subió al escenario ni pronunció discurso alguno, su sombra estaba presente en cada consigna, en cada pancarta, en cada mirada. Porque, al final, lo que había ocurrido en aquel debate no era una anécdota parlamentaria. Era el principio de algo más grande. Una grieta en el relato oficial. Una grieta por la que se colaba la voz de una generación que, por fin, había decidido no callar más. Y en esa grieta, en ese eco, en esa revuelta silenciosa, la frase seguía flotando en el aire, sencilla y brutal. El problema no es la falta de casas. Es la falta de vergüenza. La manifestación del derecho a la vivienda marcó un antes y un después. No fue solo una marcha, fue una declaración de existencia.
Aquel domingo, decenas de miles de personas ocuparon las calles de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Valencia. Era una marea humana que avanzaba sin odio pero con determinación, bajo un mismo grito: asterisco, sin casa no hay vida. Asterisco, desde los balcones, la gente aplaudía. Algunos lloraban. Otros simplemente observaban, conscientes de que lo que estaban viendo no era un acto más de protesta, sino el despertar de una conciencia colectiva. En la cabecera de la marcha, la pancarta principal decía: asterisco, asterisco, vivir no es un privilegio. Asterisco, asterisco, en ella se veían rostros de todas las edades, mezclados: estudiantes cargando mochilas, familias empujando carritos de bebé, pensionistas con bastones, trabajadores sanitarios, profesores, artistas. Nadie se sentía fuera de lugar. Porque el mensaje de fondo era universal: el derecho a un hogar no entiende de partidos, ni de territorios, ni de etiquetas. Es una cuestión de dignidad. Entre la multitud, las cámaras captaron a asterisco, asterisco, Esther Expósito, asterisco, asterisco, caminando sin maquillaje, con una gorra y una pancarta improvisada en la mano. No llevaba escolta ni posaba. Caminaba entre la gente, anónima, con la misma rabia serena que había inspirado sus palabras semanas atrás. En su pancarta se leía: asterisco, ojalá no hiciera falta venir aquí. Asterisco, aquella imagen recorrió el país. Era el símbolo perfecto de lo que se estaba gestando: la unión entre el arte, la juventud y la política. Una alianza emocional que el poder no podía controlar. El discurso de asterisco, asterisco, Gabriel Rufián, asterisco, asterisco, que había encendido la chispa, se convirtió en la banda sonora de la marcha. Desde altavoces portátiles y teléfonos móviles sonaban sus frases una y otra vez. El problema no es la falta de casas, es la falta de vergüenza. El mercado se regula solo, para los ricos. Decir que el derecho a la vivienda es un lujo es como decir que comer 3 veces al día es un capricho. La gente las coreaba, las repetía, las convertía en cánticos. Y cada palabra, cada eco, se transformaba en una afirmación colectiva de resistencia. Mientras tanto, en los despachos del poder, el ambiente era de desconcierto. En asterisco, asterisco, Moncloa, asterisco, asterisco, Pedro Sánchez analizaba la situación con su equipo. Sabían que la ola era imparable. Los informes del CIS mostraban que más del 70% de los españoles consideraban la vivienda el principal problema del país. En el asterisco, asterisco, PSOE, asterisco, asterisco, algunos varones territoriales pedían calma, temerosos de perder el apoyo de los grandes grupos inmobiliarios. Pero otros veían una oportunidad histórica: la posibilidad de liderar un cambio real y presentarse ante la ciudadanía como el gobierno que, de verdad, se atrevió a enfrentarse a los poderosos. En el asterisco, asterisco, PP, asterisco, asterisco, el nerviosismo era evidente. Carlos Mazón intentó recomponerse tras su caída de popularidad. Dio entrevistas, acudió a programas de televisión, repitió los mismos argumentos sobre la libertad económica y el crecimiento del sector. Pero ya nadie lo escuchaba igual. Su discurso sonaba viejo, descolgado, incapaz de conectar con una sociedad que veía cómo la realidad desmentía cada palabra. En las calles, el mercado no se regulaba, expulsaba. Los medios conservadores, incapaces de detener el avance del movimiento, cambiaron de táctica. Intentaron ridiculizarlo. Titulares como asterisco, los jóvenes quieren pisos baratos en el centro, asterisco, o asterisco, manifestación de los que no quieren pagar hipoteca, asterisco, llenaban las portadas. Pero el efecto fue contrario al esperado. La gente se indignó. En las redes, los usuarios respondían con fotos de sueldos, recibos de alquiler, extractos bancarios. No hacía falta gritar. Bastaba con mostrar los números para entender la magnitud del problema. Esa misma semana, asterisco, asterisco, Rufián, asterisco, asterisco, apareció en una entrevista en una radio local de Barcelona. No habló de gloria ni de heroísmo. Habló de leyes, de datos, de personas. No soy yo el protagonista, dijo. Son las familias que llevan meses esperando una vivienda pública. Son los jóvenes que se van del país porque aquí no pueden vivir. Son los mayores que no llegan al final del mes porque el alquiler se come la pensión. Su tono era sereno, pero cada frase pesaba. En el Parlamento, el movimiento empezaba a dejar huella.
Los grupos progresistas presentaron una proposición para limitar el precio del alquiler aumentar el parque público y prohibir la venta de suelo público a fondos de inversión Era una propuesta ambiciosa, casi una declaración de principios. La derecha votó en contra, pero la izquierda entendió que, aunque no se aprobara de inmediato, algo ya había cambiado. El debate ya no podía volver a la invisibilidad. En los platós de televisión, Rufián volvía a ser tema de discusión. Algunos presentadores, visiblemente incómodos, intentaban minimizar su impacto. Pero otros lo reconocían. Ha conseguido que el país hable de vivienda, y eso, en plena era de distracciones, es un milagro político. Los columnistas más lúcidos escribían sobre un fenómeno inesperado, la politización de la juventud Por primera vez en años, los menores de 30 años se movilizaban no por ideología, sino por supervivencia. Porque entendían que el futuro no puede construirse sin un lugar donde vivir. En ese clima, las palabras de Rufián seguían resonando como una advertencia moral. No hay patria sin techo. No hay libertad sin hogar. No hay democracia si el miedo a quedarse sin casa se convierte en rutina. Los movimientos sociales tomaron esas frases y las convirtieron en consignas. En las paredes de Lavapiés, del Raval, de Benimaclet, empezaron a aparecer grafitis con su rostro y la inscripción, presidente del pueblo. No era un título literal, era un reconocimiento simbólico. No era admiración por el político, sino por el mensaje. La revuelta de la vivienda se convirtió en un espejo de la España real. Una España que ya no se reconocía en los debates superficiales de los informativos ni en los eslóganes de campaña. Una España que estaba cansada de que la economía creciera mientras sus derechos se achicaban. Y en ese espejo, Gabriel Rufián no aparecía como un salvador, sino como un catalizador. Un hombre que, con un puñado de palabras, había hecho que un país se mirara al espejo y se preguntara: ¿en qué momento dejamos de creer que tener una casa era un derecho? Las respuestas aún no habían llegado, pero la pregunta ya era imparable. Porque hay discursos que duran un día, y otros que abren una herida que ya no puede cerrarse. El de Rufián fue uno de esos.